Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva clase video en vivo de historia que en el día de hoy nos convoca a analizar un tema particularmente terrible que es un antecedente central y una base para que surja uno de los fenómenos o el fenómeno más terrible de la historia argentina y de muchos de los países de América Latina, que fue el terrorismo de Estado durante las famosas dictaduras del Cono Sur o dictaduras de la Seguridad Nacional o del Plan Cóndor. El día de hoy estamos invitados a hablar de la escuela francesa, es decir, del surgimiento de una doctrina, de una concepción de la guerra de contrainsurgencia forjada por militares franceses, aplicada en gran parte del mundo, con el objetivo de eliminar a la disidencia, sobre todo a una disidencia considerada comunista, subversiva. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. A lo que los quiero invitar es a buscar las raíces francesas del terrorismo de Estado en América Latina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la escuela francesa? ¿No? Bueno, la escuela francesa fue una doctrina de la guerra que suele ser vinculada al concepto de guerra revolucionaria. Esta guerra revolucionaria es un producto de la Guerra Fría y en particular de la trayectoria histórica militar particular de Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Los franceses conformaron un saber, una doctrina de la guerra que llamaron de contrainsurgencia, guerra moderna, guerra revolucionaria, con el objetivo de poder aplastar y destruir movimientos de liberación nacional, movimientos revolucionarios, movimientos que en otro periodo tendrían el término de, o serían englobados bajo el término de, subversivos. Quiero hacer un planteo a partir de ahora, que es que la imagen que estamos viendo no es una fotografía histórica. Esta es en realidad una foto, un fotograma de una película que va a resultar central a lo largo de toda este video, esta transmisión y esta clase de explicación, que es la batalla de Argel. La batalla de Argel es una película que se gestó como una denuncia a los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas francesas durante la guerra de Argelia. Sin embargo, esta película montada a modo de denuncia, con una tremenda, pero tremenda precisión histórica, va a ser un insumo incluso de la práctica del terrorismo de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, a que la película misma va a ser tan precisa que tenemos registros de instructores de la guerra de contrainsurgencia, del terrorismo de Estado, de la guerra antisubversiva, que la utilizaron en sus clases para explicar los mecanismos del terrorismo de Estado. En Argentina misma, soldados del ejército argentino fueron instruidos en técnicas de contrainsurgencia viendo la batalla de Argel. Esto debería servir para pensar la precisión histórica de este elemento. Pero mejor que eso, mejor que hablar, ¿no?, de este cine de denuncia tan preciso históricamente que fue utilizado en clases y en instrucciones sobre las prácticas de la guerra de contrainsurgencia, es tal vez citar a los protagonistas. El coronel Matthew, que es el principal, diríamos, villano, entre comillas, de la batalla de Argel, una batalla, insisto, una película de denuncia sobre los crímenes del ejército francés en la guerra de Argelia, es en realidad una representación de los máximos comandantes de los cuerpos franceses, no solo de los grupos militares, sino de los grupos paramilitares que operaron en Argelia para eliminar al Frente de Liberación Nacional. La particularidad de lo que es la batalla de Argel es que tuvo la ocasión de ser vista por los mismos protagonistas de estos acontecimientos, es decir, por los militares que llevaron adelante la batalla de Argel en la realidad. Es así que vamos a llegar a la figura de Paul Auxerre. Paul Auxerre, no tengo buen francés, quiero hacer esta aclaración ahora, fue uno de los oficiales de los batallones de paracaidistas que combatieron en Indochino y que combatieron en la guerra de Argelia. Y viendo la batalla de Argel, el mismo Paul Auxerre dice, es magnífica, no podría estar más cerca de la verdad. Representa perfectamente nuestra forma de actuar
a la hora de eliminar a las organizaciones terroristas, a los miembros del Frente de Liberación Nacional. Es una representación exquisita, dice en un momento. Es exquisita de las técnicas, de la estrategia, la planificación y la inteligencia que realizamos en nuestra tarea. Decíamos recién, ¿no?, que la batalla de Argel tiene la particularidad de que hay un protagonista que es el coronel Mathieu. El coronel Mathieu no es un personaje al azar. De nuevo, Paul Aucers es uno de los responsables del terrorismo de Estado en Argelia, es uno de los que construyó la doctrina de la guerra de contrainsurgencia, de la guerra revolucionaria, la doctrina francesa, y al analizar la película dice, bueno, está claro que el personaje del coronel Mathieu es en realidad Marcel Bigard. Marcel Bigard, comandante de paracaidistas en Argelia. Es esa figura. No podría estar más calcado, dice Paul Aucers. O sea, estamos hablando de una película que tiene un nivel de precisión histórica que los propios responsables no lo ven como una denuncia, sino como una representación fidedigna de las prácticas que desarrollaron en la guerra de Argelia. Otros van a plantear que en realidad la figura en la que está inspirada el coronel Mathieu es Jacques Massou, que es el principal comandante de la guerra de Argelia, el principal comandante francés. A lo que quiero ir con todo esto es que, dado que nosotros vamos a trabajar sobre una práctica que fue, al igual que en Argentina, clandestina, oculta, vamos a utilizar material de la batalla de Argel, porque los propios protagonistas afirmaron que no podría ser una representación más precisa de la práctica de la guerra de contrainsurgencia, de la aplicación de la escuela francesa. Para hablar entonces de la escuela francesa, tenemos que considerar que Francia era un poderoso imperio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Francia es históricamente uno de los estados más poderosos de Europa. De hecho, Francia es no solo una de las principales economías europeas, sino el país más grande de Europa occidental. La particularidad es que el imperio francés que se construye con la expansión colonial llega a incluir montones de territorios a lo largo del mundo. Estos incluyen África, América y Asia. Hay que recordar, que a veces se olvida, que, por ejemplo, durante la ocupación aliada que se realizó del Imperio Chino, había fuerzas francesas. Cuando se reparten los territorios de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, una gran parte de esos territorios también corresponden a Francia. Francia es una gran potencia militar con un tremendo nacionalismo y orgullo. En la Primera Guerra Mundial no debemos olvidar que gran parte del ejército francés llevó muchos de los combates más duros contra el ejército alemán. Recomiendo mucho que vean, si no vean el frente, a mí me gustó mucho, ya sé que alguno lo va a decir, no, me gustó más el original, pero me gustó mucho. Durante la Primera Guerra Mundial, el orgullo del ejército francés, de la defensa de la patria francesa, estuvo a flor de piel para los combatientes franceses que lograron ganar la guerra contra los alemanes y humillarlos. Muchos de los oficiales franceses todavía tenían el recuerdo de la derrota en la guerra franco-prusiana de 1871. Así que, a partir de la victoria que se obtiene en la Primera Guerra Mundial, tenemos una suerte de gran revancha histórica contra Alemania. Esa revancha incluso llevó a la situación de ocupación militar francesa de la región del Ruhr. Durante años, Francia mantuvo presencia militar en territorio reivindicado por Alemania. Esto nos tiene que permitir aportar una mirada más problemática de lo que supuso como humillación nacional la derrota de Francia ante los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Que el ejército alemán derrotara con tanta facilidad a las fuerzas francesas supuso una dura herida para el orgullo francés. De hecho, el propio Marc Bloch, el gran historiador Marc Bloch, cuando presencia la derrota y se incorpora a la resistencia francesa, habla de la extraña derrota. Hitler, posando ante la Torre Eiffel, era un símbolo de la humillación de Francia. Francia pasa a ser ocupada por los alemanes, se divide y se crea una república satélite que es la República de Vichy, mientras que el imperio colonial francés pasa a ser ocupado por los japoneses. Hay que decir que las autoridades coloniales francesas colaboraron porque respondían a la República de Vichy. Por lo tanto, ahora había tropas japonesas en el imperio colonial francés y tropas alemanas en la metrópoli. Un duro trago para el orgullo nacional francés. En las colonias surgen movimientos de resistencia ante los ocupantes japoneses que cometen todo tipo de crímenes.
Entre ellos aparece el Viet Minh. El Viet Minh, el Frente de Liberación de Vietnam, ya tenemos un video de todo esto, así que no voy a desarrollar en profundidad, me interesa lo que va a hacer Francia con esto. El Viet Minh conforma un movimiento de resistencia a la ocupación japonesa. En el último periodo de la guerra, cuando los alemanes cuando los alemanes son derrotados en Europa y los aliados recuperan el control de Francia, las autoridades coloniales de Francia todavía respondían a la República de Vichy. Ante el desplome de Alemania, los japoneses deciden hacerse cargo de la administración directa, y los colaboradores franceses que habían coparticipado de la ocupación japonesa ahora fueron sometidos por los japoneses, que se propusieron gobernar directamente las colonias francesas, lo que se conocía como el Manchukuo. El punto es que estos ocupantes japoneses van a ser derrotados al mismo tiempo que las tropas alemanas habían sido arrasadas por el ejército soviético en Europa. Con la derrota de los con la derrota de los alemanes y el triunfo de los soviéticos y de los aliados y la división de Alemania, Francia volvió a existir como Estado. En paralelo, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki llevan a la retirada y derrota definitiva de Japón. Tenemos a Alemania rindiéndose prácticamente a principios de mayo y a Japón rindiéndose en agosto. En el medio de todo esto se da el retorno de las autoridades francesas desde 1944, se había iniciado la liberación de Francia, y ahora van a tener como principal cabeza al héroe de la Segunda Guerra Mundial, que es el general Charles de Gaulle. De Gaulle va a ser como una suerte de gran generalísimo francés en los años que siguen. De hecho, va a conformar la famosa Quinta República bajo un régimen personalísimo. De Gaulle, como gran héroe de la resistencia francesa desde el exilio, se convierte en el gran líder nacional y propone recuperar la grandeza de Francia. Hay una serie de problemas para esto. Uno de ellos es que en Indochina, cuando las tropas francesas son desplegadas, se van a encontrar un gran movimiento de resistencia. Pensemos que el ejército francés venía de ser derrotado por los alemanes. Luego de ser derrotado, pasó a la resistencia. Pasó a la resistencia contra la ocupación alemana y tuvo que combatir durante años para lograr la liberación de Francia. Ahora veían cómo su gran nación, su gran imperio, se estaba disolviendo por los movimientos independentistas. Esto era inadmisible. Había que construir la gran unión francesa en el mundo. Y para construir la gran unión francesa en el mundo hay que recuperar el control de las colonias. ¿Cómo se va a recuperar el control de las colonias? Bien, pensemos que en Vietnam se proclamó la República Democrática de Vietnam por medio de una revolución. Esta revolución, que prácticamente no estaba desalojando el poder a los franceses, porque de facto ya lo habían perdido, estaba desalojando a los japoneses y a los colaboracionistas franceses, es una revolución que va a tener un carácter socialista. Pero está llevado adelante por un movimiento de campesinos pobres, de guerrilleros comunistas. Es verdad, han capturado material militar de los japoneses, pero no tienen las condiciones para enfrentar una gran potencia. En 1945 desembarcan las fuerzas expedicionarias francesas en Indochina. Los que desembarcan son veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Muchos son veteranos de la resistencia, que han internalizado su rol como salvadores de Francia y que ahora tienen otra misión: mantener la integridad del imperio francés, del gran imperio francés. Llegan combatientes de una potencia militar de todo orden, sumamente entrenados, veteranos, con equipos modernos, para recuperar el control de la colonia. Además de las fuerzas francesas, la expedición cuenta con el apoyo de las fuerzas coloniales, ya sean propias de Indochina o traídos de otras regiones. ¿Qué se proponían? Recuperar las ciudades, aplacar a los enemigos insurrectos mediante la represión y llevar adelante una guerra convencional en la que tienen todos los números para vencer. Son una potencia militar de primer orden contra una rebelión de comunistas. Sin embargo, la guerra de Indochina no es cualquier guerra. Del otro lado está el pueblo vietnamita. De nuevo, esto ya se desarrolló en un video muy largo que hicimos la clase pasada. Delante de ellos, los franceses tienen al Viet Minh, una fuerza sumamente convencida de su causa, con una gran voluntad de lucha, que va a ser reconocida en términos de los propios franceses como un enemigo extraordinario.
Movilizados y encuadrados permanentemente, los habitantes se encuentran así insertos voluntaria o voluntariamente o no en una organización político-administrativa que descansa sobre una doble jerarquía. Una jerarquía territorial directamente bajo el gobierno del presidente Ho Chi Minh, una jerarquía funcional compuesta de asociaciones. Consciente de su inferioridad militar, el Viet Minh se dedicó desde muy temprano a compensarla con un arma temible, la propaganda. El general Compañón decía, el Viet Minh ejercía una presión permanente sobre la población, que se había convertido en una pieza clave de la guerra. Me acuerdo que un día pasamos la noche en un pueblo, donde la gente nos recibió muy bien. Tiempo después volvimos y la población se había vuelto hostil, porque los comunistas habían pasado por allí. Cuando volví a Francia e intenté explicar en la escuela de blindados de Saumur que se equivocaban del todo en continuar enseñando la guerra, tal y como se había desarrollado en Europa, les dije que ganar la guerra ya no era una cuestión de poderío militar, sino una cuestión política. Y que los comunistas llevaban en esto mucha ventaja. Yo estaba hasta tal punto persuadido que tiempo después algunos de mis viejos camaradas me dijeron, creíamos que te habías hecho comunista. El oficial Maurice Prestat decía, existía verdaderamente una ruptura en el Estado Mayor, y los capitanes como yo, que descubríamos lo que llamábamos una guerra moderna, muy pronto nos dimos cuenta que no bastaba con controlar el territorio, sino que sobre todo era necesario dedicarse a una tarea tanto más difícil, la destrucción de las redes del Viet Minh, que se suponía obtenían información en el seno de la población, cosa que nosotros no sabíamos hacer, en absoluto. Comprendimos que era necesario responder a la propaganda del Viet Minh con nuestra propia propaganda, lo que se llama en términos militares una acción psicológica. Jacques Lageroy, otro oficial de lo que fue la guerra en Indochina, decía, en el interior de las zonas que ocupábamos militarmente y donde se hallaba la administración vietnamita, el Viet Minh consiguió mantener numerosas islas de seguridad y reunirlas en una red de comunicaciones clandestinas y generalmente nocturnas que socavaban nuestros dispositivos militares. Encuentra siempre en estas poblaciones, fácilmente manipuladas por sus agentes secretos, formas de complicidad pasiva o activa que hacen que elementos aislados y aún destacamentos del Viet Minh puedan llegar, a pesar de nuestros esfuerzos en contra, a operar en contra de nosotros hasta en los límites mismos de nuestras posiciones. El Viet Minh lograba la cooperación de la población. Y esto lo hacía sumamente peligroso, porque podía ser una fuerza menor. Pero en tanto contara con ese apoyo pasivo o activo de la población, condicionaba la capacidad de las fuerzas francesas para operar en el teatro de guerra. Esto va a llevar a que los franceses estén desconcertados. Tiene un enemigo que se oculta, que ataca por la espalda. No pueden ganarse a la población civil. Y esas dificultades hacen que la guerra en Indochina se convierta en una verdadera pesadilla. Las tropas francesas, acosadas en un territorio hostil, con una población hostil, van a tener que empezar a formar nuevas prácticas de combate. Porque con los medios convencionales no iba a alcanzar. Es necesario hacer alguna modificación. Así, sobre el campo de batalla, algunos de los oficiales franceses empiezan a practicar otros métodos. Entre los oficiales franceses que combaten en la guerra de Indochina hay una serie de apellidos que van a ser centrales para el periodo posterior. Uno de ellos es Marcel Viguiard. Como dijimos antes, el más destacado de los oficiales de las fuerzas de choque de paracaidistas en la guerra de Argelia. Pero Viguiard no es el único. Además de Viguiard tenemos al que ya vimos viejo, que es Paul Aucers. Y así como está Paul Aucers, hay un escritor a futuro, que es Roger Trinquier, quien va a formular la teoría de la guerra moderna. Y así como está Roger Trinquier, otro que está impresionado por la capacidad del Viet Minh, un enemigo asombroso que controla la noche, que no necesita muchos recursos, combatientes que solo necesitan un fusil y un pan de arroz para sobrevivir, va a ser la expresión que utilice el oficial Paul-Alain Leger, otro paracaidista. Y por último, tenemos que destacar al futuro comandante en jefe de operaciones en Argelia, que es Jacques Massou. También habría que incluir a Lageroy. Me olvidé de poner la foto de Lageroy. Pero todos estos combatientes, estos oficiales franceses, van a tener en Indochina una experiencia muy distinta a las de las guerras europeas y van a tener que apropiarse estos nuevos métodos. Si delante mío tengo un movimiento de liberación nacional con estas prácticas,
voy a tener que recurrir al control de la población. Acuérdense de Viguiard porque va a ser un personaje nefasto junto con Masu. Viguiard y Masu van a ser gente espantosa. Todos estos, quiero remarcarlo, van a ser responsables a futuro de la práctica del terrorismo de Estado en Argelia. Todos estos oficiales que mencionamos son veteranos de la Segunda Guerra Mundial, se van a formar en Indochina y a posteriori van a ser responsables de muchos de los peores crímenes de guerra de la historia de Francia en Argelia. Para enfrentar al enemigo comunista hay que cuadricular a la población. Hay que saber quién vive dónde. ¿Cuáles son las redes de información? ¿Qué inserción política tienen? ¿Con sindicalistas? ¿Con referentes sociales? ¿Con campesinos? ¿Con medios de comunicación? ¿Con profesionales? Hay que realizar un control estricto. La guerra es también política. Hay que llevar adelante acciones psicológicas, acciones de propaganda. Todo lo que sea necesario para controlar a la población civil y aislar a la guerrilla de sus posibles bases de apoyo. Las fuerzas empiezan a desplegarse de manera flexible sobre el campo de batalla, ya no en función de fronteras o frentes estáticos, sino como pequeñas unidades móviles que actúan en operaciones de inteligencia, hostigamiento. Los militares franceses van a plantear que uno tiene que hacerse fuerte en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque no deja al otro dormir. Si uno ataca cuando el otro necesita dormir, necesita descansar, lo debilita psicológicamente. Por eso los grupos de tareas de las dictaduras actuaban muchas veces de noche. Es el momento de mayor exposición. El que se hace dueño de la noche es victorioso también de día. Con estos elementos, los franceses prosiguieron a dedicarse a atacar a los guerrilleros del Viet Minh con técnicas contrarrevolucionarias, con sus propias formas de hostigamiento y guerra no convencional. Eliminar a dirigentes políticos, eliminar a sindicalistas, eliminar a líderes campesinos, hostigar a la población, realizar secuestros, realizar torturas, realizar desapariciones. Un oficial francés fue entrevistado durante la guerra de Indochina por el periodista Jacques Chegaray. El oficial francés decía: aquí está mi oficina, la mesa, la máquina de escribir, el lavabo, y allá en el rincón está la máquina para hacer hablar. Sí, la picana, que es comodísima para los interrogatorios de los prisioneros. El contacto, el polo negativo y el polo positivo, uno enciende y el prisionero escupe todo. El periodista se sorprende porque ve un cráneo. Ve un cráneo que está ahí en el escritorio. El oficial le dice: un sucio Viet. Usted sabe, le corté la cabeza. Gritaba. Había que escucharlo. Ya ve, me sirve de pisapapeles. Pero qué trabajo sacarle la piel. Lo hice hervir 4 horas, después raspé con el cuchillo. Se hizo mucho escándalo en 1944 cuando fueron descubiertos los suplicios de la Gestapo. La bañera, la electricidad. Se protestó cuando fue descubierto sobre la mesa de un comandante del campo de Buchenwald la cabeza momificada de un prisionero. Pasaron 4 años. Hoy estos métodos, que fueron reprobados con indignación, integran nuestras costumbres. Los métodos de guerra no convencionales de los franceses empezaron a ser utilizados en Indochina. Esos métodos daban cuenta de que había que utilizar acciones psicológicas, acciones de hostigamiento, para derrotar a un enemigo que no combate de forma regular. Hay que encontrar otras formas. Sin embargo, hay que señalar lo siguiente. A pesar de la aplicación, todavía no a gran escala, pero los primeros experimentos de las formas de guerra de contrainsurgencia, los franceses enfrentaron una dura derrota en lo que va a ser la batalla de Dien Bien Phu. En la batalla de Dien Bien Phu, una ofensiva general del Viet Minh liderado por Bong Nguyen Giap permite capturar a un número enorme de fuerzas francesas que fueron rodeadas. Un detalle interesante es que durante la batalla de Dien Bien Phu, para reforzar a la posición rodeada del ejército francés, se enviaron paracaidistas. Los paracaidistas tuvieron que lanzarse sobre la colina de Dien Bien Phu para tratar de generar algún apoyo. O sea, estas fuerzas de choque van a ser derrotadas en esa batalla, que fue una gran humillación militar. Un ejército en toda regla de una potencia mundial fue derrotado
por un ejército de una nación atrasada. Siempre me resulta representativo de este poder de este David contra Goliat, lo bajos realmente que eran los combatientes vietnamitas. Y miren, pensemos con todo lo que es la retórica francesa, nacionalista, poderosa, la humillación que era que un pequeño soldado vietnamita esté guiándote como prisionero. Una nación atrasada, de seres inferiores. La derrota de Dien Bien Phu y la independencia de Indochina representó otro duro golpe para el orgullo nacional francés. Pero los combatientes franceses que se rindieron en Dien Bien Phu y que debieron ver cómo perdían la guerra en Indochina, no se iban a tomar a la ligera esto. Había que hacer una fuerte autocrítica de cuáles eran los métodos que se habían implementado y cuáles los que se debían implementar en el futuro si se quería ganar una guerra de estas condiciones. Muchas gracias al señor El Cervantes por su apoyo, que me pide un video de la guerra de Corea y de Kim Il-sung. Quiero hacer un video de eso. Hola, soy el Pablo del futuro. Que se va a hacer. Ese video ya se ha Eventualmente hecho y posiblemente sea uno de los mejores videos del canal. Así que vayan a verlo después de esto. El punto es que los paracaidistas franceses no se quedaron con las manos vacías de Indochina. Van a tomar lecciones. La derrota de Indochina y los ensayos de la guerra no convencional contra las fuerzas guerrilleras del Viet Minh van a aportar a las lecciones que se extraen y van a ser sistematizadas en el trabajo de Roger Trinquier. Roger Trinquier, a partir de las enseñanzas de Indochina, empieza los escritos que van a llevar a la formulación del tratado La Guerra Moderna. La guerra moderna es un nuevo fenómeno militar. La guerra moderna ya no se lucha en campos de batalla directos. La guerra moderna se estructura en torno a otras fuerzas. Con la era nuclear se terminaron los enfrentamientos convencionales entre grandes potencias. El nuevo enemigo ataca por abajo, ataca de manera oculta, solapada. El comunismo, al que hay que enfrentar en las guerras del futuro, no va a presentar la cara ante los demás. No va a enfrentar en un combate abierto a sus enemigos. No. El comunismo va a hostigar, va a hacer acciones de propaganda, va a hacer acciones de adoctrinamiento, va a debilitar moralmente al otro. Ese comunismo que lleva adelante un ataque global busca todos los medios posibles para enfrentar a su enemigo, debilitarlo, hostigarlo, acosarlo, llevar adelante el sabotaje. Y eventualmente, la guerra revolucionaria del comunismo utiliza todos los métodos en una escalada de ataques. Propaganda, agitación, protestas, sabotajes, atentados, asesinatos, emboscadas, guerra abierta. Hay un proceso de gestación del enemigo comunista en el interior de la sociedad. Pero la novedad del enfoque que va a utilizar Roger Trinquier es que él plantea que el enemigo comunista está en una guerra permanente contra Occidente. La Guerra Fría da cuenta de que el comunismo busca atacar en todos lados. Los comunistas están en todas partes y sus ataques se llevan adelante de todas las formas posibles. Por lo tanto, cada pequeña acción que ocurre en un taller, en una escuela, en una universidad, en una emboscada, es parte de una guerra general del comunismo contra Occidente. Cuando un comunista reparte un panfleto, está llevando adelante una acción de propaganda y agitación para atacar al mundo occidental, para debilitarlo psicológicamente, para generar disidencias. Cada organización de masas, cada acción de sabotaje, cada acción de protesta, de demostración de apoyos, es parte de una guerra general del comunismo contra Occidente. Uno puede leer un acontecimiento aislado y creer que no tiene ninguna vinculación, pero dado que el comunismo es una fuerza conspirativa a nivel internacional, está detrás de cada situación de desorden público, de cada protesta, de cada acción de propaganda.
Un joven que reparte panfletos o periódicos puede ser un agente del comunismo y parte de ese ataque general del comunismo. Porque la agitación de masas no se permite apreciar, así que voy a correr para que sea el periódico. La agitación de masas, la propaganda, son armas del comunismo. De esta forma gana adeptos, debilita psicológicamente al enemigo, baja su moral, porque genera conflictos internos. El comunismo es una fuerza disolvente que se puede manifestar de otras formas. Manifestaciones pretendidamente pacíficas pueden encubrir intereses más oscuros. La guerra psicológica se lleva adelante a través de la educación. Profesionales del adoctrinamiento en escuelas y universidades desempeñan un rol central en la apropiación de las doctrinas y la ideología comunista. Hasta que pasan a una acción abierta. Cuando los cuadros comunistas están fogueados, empiezan a amenazar directa y físicamente el orden. ¿Cómo? Mediante atentados, mediante explosivos, ataques a dependencias estatales, asesinatos, ataques a personas. Muy pronto, el sabotaje forma parte de una insurrección generalizada en la que aparecen combatientes armados. Los combatientes armados son otra parte de la etapa de la guerra revolucionaria comunista, que empieza como una agitación, que empieza como una protesta, un adoctrinamiento, hasta que se convierte en un desafío abierto mediante la utilización de la violencia armada. Así, la conformación de aparatos militares comunistas tiene en realidad su principal punto de origen las tareas de agitación y propaganda que permiten obtener cuadros a futuro. Hasta que llega la derrota, hasta que ese comunismo se ha vuelto lo suficientemente fuerte para tomar el control del país. Esas son las características de las próximas guerras. Entenderlas supone darse cuenta de que utilizar los métodos de las guerras tradicionales no sirve en la guerra moderna. El centro de la guerra moderna es la inteligencia, es la acción psicológica, es el control de la población, el control físico, el control de las mentes y los corazones. Uno tiene que ser capaz de llevar adelante acciones psicológicas y de propaganda que permitan aislar a ese enemigo comunista. Ejercer un control efectivo, político y militar de los distintos teatros. Atacar en las quintas columnas, atacar en la retaguardia. Observar los ataques, el sabotaje que pueden planificarse en la retaguardia y destruirlos mediante la contrainteligencia. Construir grandes redes de comunicación para mantener contacto entre todas estas pequeñas unidades operativas y un sistema de inteligencias que permita reconstruir la estructura de los aparatos de ese enemigo. Estas lecciones de la guerra moderna van a ser aplicadas por primera vez a escala masiva durante la Guerra de Argelia. La Guerra de Argelia no va a ser tratada extensivamente acá, debido a que eso supondría todo un trabajo que no es la idea del día de hoy. O sea, merecería un video aparte, la Guerra de Argelia, como lo tuvo la Guerra de Vietnam. Algún día lo voy a hacer, lo prometo. 1954, Argelia, que había sido colonizada en el siglo XIX y que tenía su propia población de colonos blancos, conocidos como los Pied Noirs, va a iniciar su propia lucha de independencia. La población argelina estaba sometida a una situación brutal. Ya sé que dije que no iba a desarrollar, pero mínimo quiero que se entienda esto. No había acceso al agua potable, vivían en guetos, no tenían acceso a servicios públicos, había una discriminación racial espantosa hacia la población árabe, había también discriminación religiosa porque las autoridades eran católicas, pero la mayor parte de la población era musulmana. Los empleos, los puestos de gobierno correspondían a los blancos, que era lo mismo que decir europeo, que era lo mismo que decir francés y católico. La situación era realmente terrible en Argelia. En 1954 inicia su lucha armada a gran escala el Frente de Liberación Nacional, una organización político-militar que mediante la guerra de guerrillas se propone la independencia de Argelia frente a Francia. El Frente de Liberación Nacional va a utilizar el sabotaje, la colocación de explosivos, las emboscadas, los ataques, pero también era parte de un movimiento más grande. No todos los rebeldes argelinos estaban integrados en la estructura del Frente de Liberación Nacional. Pero había un gran movimiento independentista en Argelia.
Los argelinos realizaban protestas, marchas, había sindicalistas, estudiantes argelinos que estaban protestando en favor de la independencia. Ese movimiento de masas era leído como una amenaza a todo el orden, como las bases políticas del Frente de Liberación Nacional, que de todas formas, como todo Frente de Liberación Nacional, tiene una parte política además de una parte armada. Así que acá tenemos el escenario de Indochina de nuevo. Hay muchas caracterizaciones que hacían los militares franceses de estas son las mismas lógicas que vimos en Indochina. Un movimiento político, armado, guerrillero, para enfrentar a la fuerza de la autoridad, mediante la propaganda, el adoctrinamiento, el sabotaje y la acción armada. Combatir a ese movimiento va a suponer la necesidad de un ataque ideológico, psicológico, político, de propaganda y también de la destrucción física del adversario. Si yo quiero eliminar a esa guerrilla urbana, tengo que hacer lo que no llegué a hacer en Indochina: aislarla de sus bases políticas, dominar la noche, dominar a la población, entender que el teatro de operaciones es mucho más amplio que solo las acciones armadas, utilizar la inteligencia. Inteligencia militar, no estoy diciendo inteligencia de la facultad. En Argelia se despliega el ejército francés y se va a conformar incluso una fuerza paramilitar que va a ser la Organización Armada Secreta, también conocida como la OAS. En Argelia, las fuerzas de paracaidistas, veteranos de la Segunda Guerra Mundial y ahora de Indochina, van a ser desplegados con el objetivo de enfrentar al Frente de Liberación Nacional. Pero ojo, si algo nos enseñó Indochina, como dijimos antes, es que la población genera una resistencia pasiva o activa que hace mucho más peligroso el accionar de la guerrilla. Y ahora volvamos a la batalla de Argel. Porque, como dijimos antes, los propios responsables del terrorismo de Estado en Argelia dicen, no podría estar más cerca de la verdad. Así que vamos a utilizar al coronel Mathieu en representación de lo que es la figura de Marcel Vigat para explicar cómo llevar adelante la guerra de contrainsurgencia. ¿Cuáles son los métodos que debo utilizar si quiero eliminar al Frente de Liberación Nacional? De nuevo, Paul Aucers estuvo en Indochina, estuvo en Argelia, y él mismo decía que había que aceptar estos métodos y que el coronel Mathieu lo representa perfecto los métodos a utilizar. En la batalla de Argel hay una escena excelentemente montada en donde el coronel Mathieu, que tranquilamente puede ser Marcel Vigat, quiero plantear esto, explica cómo derrotar al Frente de Liberación Nacional. Para esto es una reconstrucción de cómo funcionan las organizaciones político-militares. ¿Qué métodos tenemos que emplear? De nuevo, quiero recordarles que el propio Paul Aucers ve a el coronel Mathieu y dice, es el principal comandante de las fuerzas de paracaidistas de Argelia. De hecho, hasta el parecido no podría ser mayor. En Argelia, lo que planteaban las fuerzas francesas a partir de estas elecciones es que hay que entender la lógica celular de los frentes de liberación nacional. Son organizaciones clandestinas, están pensadas para la toma del poder y tienen división de tareas en distintos planos. Hay fuerzas o acciones de superficie, hay acciones políticas, hay acciones armadas. Las células, la lógica celular compartimentada, supone que las partes no se conocen entre toda la organización, sino que tenemos que poder reconstruir a partir de seguir cada eslabón de la cadena. Supongamos entonces que tenemos una célula conformada por 3 individuos, o 4 o 5. Esa célula tiene un secretario o una figura de mando. Los miembros de la célula solo se conocen entre sí, y a la figura de mando, al secretario. Ese secretario tiene que tener vínculo con una estructura mayor. Tiene que tener un rango jerárquico que lo posicione en contacto con un superior encargado de los secretarios del nivel medio, que a su vez tiene que estar estructurado con los secretarios de nivel medio alto, que a su vez tiene que estar integrado con los secretarios de niveles altos. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo parto del eslabón más débil de la cadena, que puede ser un joven que reparte panfletos, puedo reconstruir toda la estructura. Porque el joven que reparte panfletos está en una célula de propaganda, que eventualmente está en una célula política, que eventualmente está en una célula integrada por agitadores, que llega hasta la estructura de mando unificada que controla las tareas de agitación, de sabotaje y militares. Exactamente, como dice acá el amigo Carlos Paredes, es una gran red. Una gran red en la cual todas las células son compartimentadas, pero tienen que tener contactos entre ellos, porque esa es la forma en la cual se organiza su accionar. Así que, si yo quiero eliminar estas estructuras, el punto central es la inteligencia. Son las tareas de inteligencia las que permiten enfrentar a un enemigo que opera desde la clandestinidad con un aparato compartimentado. ¿Qué tengo que hacer? Poder reconstruir ese aparato. O sea, yo necesito llegar a cada miembro de cada eslabón de la red para eventualmente llegar a la cabeza. Ahora, si yo quiero reconstruir el aparato, y mi tarea es la inteligencia, ¿cuál es el medio? Bueno, el medio para hacer la inteligencia, el método, es el interrogatorio. ¿Qué tengo que hacer? Lograr que ese miembro de la célula pueda transmitirme toda la información que posee sobre el funcionamiento de su célula. ¿Quién es su encargado? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Responde a una estructura mayor? ¿Está integrado a otras células, a otras actividades? ¿Cómo hago para que me transmita esta información? Y bueno, nosotros tenemos que asegurarnos que siempre hay una respuesta en el interrogatorio. Porque si no hay respuesta, no puedo reconstruir la estructura. De una u otra forma me tiene que responder. Me tiene que dar toda la información posible. Tengo que poder reconstruir el funcionamiento celular para pasar a otras células, para pasar a otra escala y a otro plano. Para esto, las consideraciones humanistas no tienen ningún sentido. No llevan a la desesperación. Porque si yo me detengo a cuestionarme cuáles son los métodos que utilizo para hacerlo hablar, voy a estar debilitado. No sirve, no alcanza un método convencional. Necesito reconstruir todo, todo. Para reconstruir todo necesito que el detenido me diga todo. Así, dado que los frentes de liberación y los movimientos de liberación nacional tienen distintas facetas, facetas políticas, facetas sindicales, estudiantiles, armadas, a lo que hay que proceder es a buscar los nexos entre las distintas células y estructuras, grupos y áreas, esferas, del movimiento de liberación nacional. Eventualmente, si yo empiezo por el joven que hace tareas de protesta, puedo llegar al comandante guerrillero. Solo necesito ser puntilloso. Así, una acción de protesta en un marco de operaciones militares que cuadriculan el territorio, que establecen los contactos de la población, cuáles son sus acciones y demás, me permite, por ejemplo, controlar, bueno, quiénes son agitadores, quiénes llevan adelante repartición de panfletos, quiénes están en grupos de sindicatos. Bueno, yo tengo un control de la población meticuloso que se viene haciendo. El propio Paul Aucers va a decir que él reconstruye esto a partir de utilizar lo que había dejado la policía. Ah, prepárense, esto va a ser duro. Esto va a ser duro. La población es la pieza clave, tanto para el adversario como para las fuerzas del orden. En la población se afinca la clave de bóveda del problema. Así que el éxito pertenece a aquel de los dos, los adversarios o nosotros, que sepa comprometerla con la acción. Comprometerla. Comillas, comillas, comillas. Yo les quería leer otra línea que habla de la cuadrícula de inteligencia. Bueno, la cuestión es que Paul Aucers va a decir que, a pesar de que lo desplegaron como un comandante de fuerzas de paracaidistas, las tareas que tenía que llevar adelante eran tareas de policía. Así que las cuadrillas que va a utilizar, la información que va a utilizar para sus tareas, ¿cuáles son? Las que construyó la policía. El control de la población civil, no de la población combatiente, la población civil. Esa población civil que está controlada por la policía es la clave para llegar a todo el aparato clandestino. Es cuestión de detectar blancos, posibles blancos vinculados a las estructuras clandestinas y capturarlos. Así que, como se pueden imaginar, el método, dado que es una guerra no convencional, es el secuestro clandestino. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser clandestino? Porque si se hace legalizado, y acá va a estar el gran problema para los comandos franceses, necesitamos
que no se sepa quiénes han sido capturados o cuánto tiempo están capturados. Hay que secuestrar, hay que capturar. En algunos casos puede haber resistencia, pero si las operaciones se hacen lo suficientemente rápidas, imprevistas, por la noche, en sus domicilios, donde están con sus familias cuando son débiles, va a ser fácil capturarlos. Hay que evitar los enfrentamientos armados. Hay que capturarlos ahí donde son débiles. Y una vez que están capturados, surge este inconveniente. ¿Cuánto tiempo útil tienen? Lo estoy diciendo terrible, pero es que entendamos la lógica detrás de esta doctrina y cómo funcionaba, porque es lo que nos permite entender muchas cosas después. Yo tengo a un miembro de una organización. ¿Cuánto tiempo me es útil? Necesito que hable lo más inmediatamente posible. Lo que plantean los franceses, y lo van a plantear los argentinos, es que se necesitan 24 horas. Son 24 horas. ¿Vieron cuando los médicos, esto es terrible, pero la comparación no podría ser más real? ¿Vieron cuando los médicos hablan de la hora de oro, la hora que sigue un accidente o una herida de bala que determina, también decían los médicos en el campo de batalla, que determina si uno se va a salvar? Lo que planteaban los represores franceses es que había 24 horas a partir de la captura para hacerlo hablar. ¿Por qué? Porque una vez que pasan esas 24 horas, se hace evidente la desaparición de uno de los miembros de una célula. Dado que hay mecanismos dentro del accionar clandestino para confirmar que todos siguen operando. Si ese individuo es descubierto como detenido, se teme que pueda hablar. Además, se forzaba, dicen los represores, a los miembros del Frente de Liberación Nacional a evitar hablar en esas 24 horas. Porque una vez que se entiende que uno de los miembros falta, hay que proceder a la relocalización de los demás miembros de la célula. Es decir, se tienen que mover de los lugares en donde están, tienen que borrar sus contactos, tienen que abstraerse, tienen que correrse del marco que los podía relacionar a esa persona. Entonces, ¿qué plantean los represores en ese sentido? Bueno, dado que en 24 horas la célula se recompone, hay que hacerlo hablar lo más rápido posible. Y el método para hacerlos hablar es la tortura. Una tortura que combinaba todos los métodos, todos los medios que se les ocurran. Los históricos, los claves, son la picana eléctrica y el submarino. Pero así como se utilizaron la picana eléctrica y el submarino, todo esto son imágenes de la batalla de Argel. Estas de ahora son de la batalla de Argel, porque obviamente los franceses no le sacaban foto a esto. Utilizamos la picana eléctrica, usamos las golpizas, las quemaduras, el submarino, y hay que hacer que hablen 24 horas. Por eso, lo extremo de los medios a aplicar. Paul Auster. ¿Recuerda la primera vez que torturó a alguien hasta la muerte? Sí. El 18 de junio de 1955, en Philippeville, un musulmán había agredido a un pied noir a hachazos en la calle. Le había partido el cráneo. Era el día del aniversario del llamamiento del general. Consideré que era un insulto personal. Yo era gaulista y sentía admiración por De Gaulle. Alexandre Filiberti, jefe de la seguridad urbana, se había dirigido al hospital. La víctima le había dado el nombre de su agresor. Se conocían, trabajaban en la misma mina de hierro. El mismo día explotaron 5 bombas en la ciudad, una en la oficina postal. Este tipo había sido arrestado. La policía judicial lo remite a informaciones generales. Allí me lo confían porque no tenían los medios como para hacer este trabajo de inteligencia. Había que hacerlo hablar, y empecé a formular las preguntas típicas. ¿Quién te dio la orden de masacrar a tu compañero de trabajo? ¿Quién es tu jefe? Yo quería saber cuál era la organización que se hallaba detrás de él y cuáles eran sus miembros. El tipo no quería hablar. Murió por eso. ¿Cómo? Bueno, con el agua, un trapo. ¿Qué lleva a alguien? Pregunta la periodista Marie-Monique Robin, que era de la resistencia, a utilizar los mismos métodos que utilizaba la Gestapo. El haberme ocupado de un terrorista que atacó a civiles. Por sus actos, ya no es un ser humano. Escapa a la piedad que provoca naturalmente todo ser que sufre. ¿Qué sintió usted? Nada, solo lamento que no haya hablado antes de que muriera. Se los hacía hablar, con los métodos más brutales. Incluso
los que podían terminar en la muerte, como es el caso de este submarino aplicado hasta que el detenido había muerto. Ahora, ¿quiénes caían en esto? ¿No se lo preguntan? Bueno, Auseus va a decir. El 8 de enero, Masu me llama y me dice, has hecho un buen trabajo en Philippeville, ¿no? Por ejemplo, torturando a alguien hasta la muerte. Quiero que hagas lo mismo en Argel. Yo no conozco nada de trabajo de poli. Me hace falta el fichero de la policía. Su primer misión es romper la huelga insurreccional que el Frente de Liberación Nacional ha previsto desencadenar el 28 de enero. Encuéntrame a los hombres que le están preparando. Que se note, dentro de esta lógica, una huelga es una acción de guerra. Por lo tanto, hay que eliminar a los que provocan la huelga como un medio para debilitar a su enemigo. ¿Qué pasó? Se fue la... Díganme que estoy acá. ¿Se cortó? ¿Por qué se cortó? Alguien dígame que me están escuchando. Alguien dígame que no se cortó. Ahora no sé ni que se cortó. O sea, hay gente que dice que no se cortó. Ah, ok, no es mi culpa. Listo. Perfecto, perfecto. Listo. Disculpen. Es que si no, no quería saber si estaba hablando solo y no. Bueno, como decíamos, una huelga insurreccional. Es decir, una huelga era una acción de guerra. Por lo tanto, había que reprimir a los que podían realizar una huelga. ¿Y cómo hizo? Como en Philippeville. Recuperé los ficheros hechos por los diferentes servicios de la policía, luego los repartí en función de las direcciones de los sospechosos entre los diferentes regimientos. Este es para Bigard, este es para Chateau Robert. ¿Con qué criterio? Bueno, los miembros del Partido Comunista Argelino, los sindicalistas, todos aquellos que habían sido detenidos por la policía o por los de información general por una u otra razón. ¿Solo árabes? Sí, al principio. Luego nos ocupamos de los europeos. Llevamos a cabo arrestos considerables. Los oficiales de inteligencia van a sus regimientos el nombre y la dirección de la gente sospechosa. Hay 200 tipos para agarrar en tu sector. Toda esa gente resultaba agrupada por el hecho de su arresto. Es por eso que se habló de redadas. ¿Quién procedía a efectuar los arrestos grupales? Los comandos de paras, es decir, los paramilitares, que operaban sobre todo a la noche, porque a la noche uno estaba seguro que los iba a encontrar por el toque de queda. Es decir, hacían toque de queda para que la gente no pudiera salir y después los secuestraban en sus casas. Al comienzo partimos de cero, habla el general Javans. La única consigna era que teníamos que detectar todas las pequeñas manos del Frente de Liberación Nacional. Como el que pega los afiches, el recolector de fondos, el abastecedor, el vigía y el agente de transmisión, el agente de inteligencia y el que hospeda compañeros. ¿Pero cómo hacerlo? ¿No? Los rumores indicaban que era un feudo de la rebelión. Entonces me contacto con los Pied Noirs, quienes aceptaron colaborar. Solicito refuerzos para bloquear el sector y emprendemos una operación de envergadura. Sacamos a muchos miles de personas y las llevamos al cementerio. Control de identidad. Luego de haber registrado todas las barracas, liberamos a las mujeres y a los niños. En cuanto a los hombres, desfilaron delante de los pies negros, de los Pied Noirs, que enmascarados con una capucha denunciaron a un centenar de sospechosos. O sea, separaban a los blancos y a los árabes y hacían que los blancos denuncien a los árabes. A partir de allí todo fue muy rápido. Encontramos un escondite al costado del comisario del policía, con un mimeógrafo y armas. ¿Qué hizo con los sospechosos? Los envié a la escuela de Sarroy, donde había instalado mi cuartel general y los 130 hombres de mi compañía. ¿Quién dirigía los interrogatorios? Yo mismo. Bigard les había dicho a sus capitanes: en adelante son ustedes sus propios oficiales de inteligencia. Cada comandante de compañía se desempeña sin solicitar permiso de nadie. ¿Permiso de torturar? Sí, por supuesto. Nadie iba a arriesgarse a dar consignas escritas, pero Bigard hizo cuanto menos una nota donde solicitaba que los interrogatorios sean conducidos por un oficial y decía: empleen los métodos bien conocidos. No se podía decir tortura. Entonces, empleen los métodos bien conocidos. Es decir, la picana. ¿Por qué usar una generadora de electricidad? Porque la teníamos siempre al lado, ya que alimentaba nuestros aparatos de radio.
Gracias al trabajo de mis oficiales de inteligencia, pude reconstruir el organigrama del Frente de Liberación Nacional. Todos los días a las 18 horas reunía a mis 5 comandantes de unidad, Chaban, Le Bodec, y les solicitaba un informe sobre las informaciones que habían acumulado durante la noche. Porque en ese género de guerra uno trabaja sobre todo a la noche. Así que las muchachas, los placeres, todo eso se termina. Al empapelador de afiches se le pregunta, ¿cuál es tu jefe? Y hop, uno iba a buscar al jefe. Y luego enseguida yo tenía un dibujante que había diseñado un gran boceto y lo llenaba para remontar las arborescencias hasta lo alto de la estructura piramidal del Frente de Liberación Nacional. Éramos superpolicías, si usted quiere. ¿Se entiende? Hay que agarrar al de los afiches. Y el de los afiches lo torturás y va a hablar. Y de ahí reconstruís todo el resto. Así. Estas imágenes siguen siendo de la batalla de Argel. Pero es necesario que nos salgamos, por un lado, de la batalla de Argel para ver las caras reales de la represión. Esto ya no es la batalla de Argel. Estas son fotos reales. Los militares franceses utilizaron los métodos más atroces que se les puede ocurrir. Así como estaba la picana eléctrica y estaba el submarino, se usó el despellejamiento, las mutilaciones, las violaciones a hombres y también a mujeres y a niños, la tortura psicológica, la utilización de perros amaestrados, cortar miembros del cuerpo. Todos los métodos que se les ocurra fueron utilizados para torturar. A veces, incluso se buscaba el escarmiento mediante cosas realmente atroces. Esta foto claramente está censurada porque no hay forma de mostrar esto acá, pero estos dos hombres tenían sus genitales mutilados, sus cabezas fueron cortadas y fueron dejadas para que sean encontradas con sus genitales en la boca. Los franceses soltaban estos cuerpos, estos cadáveres, y los arrojaban a la luz pública para que fueran encontrados. Cortaban las cabezas y mutilaban y las utilizaban como trofeos de guerra. Pero además de estos mecanismos, los franceses también llevaron adelante la desaparición de personas. De nuevo, ¿quiénes dijeron esto? No nos olvidemos de sus nombres. Trinquier, Massou, Bigard, Alain Leger. Todos estos oficiales de paracaidistas que eran considerados héroes de la resistencia francesa fueron los que llevaron adelante estas prácticas. La desaparición de los cadáveres fue sistemática, además de la utilización del escarmiento. Actuaban los escuadrones de la muerte. Le voy a contar una anécdota. Un día Bigard agarró a una docena de tipos, integrantes de la sección terrorista. Los había puesto en una bodega aguardando a saber qué iban a hacer. Se dio que el secretario de Defensa estaba de paso en Argel y cruzamos unas palabras. Su respuesta fue: cuando el gobierno francés decidió interceptar el avión de Ben Bella, la aviación francesa había recibido la orden de bajar el aparato. Finalmente renunciamos porque la tripulación era francesa. El mensaje era claro: con mi escuadrón de la muerte recuperé a los 12 tipos de lo de Bigard esa misma tarde. ¿Ya se hablaba de escuadrón de la muerte? Sí, se decía tu escuadrón de la muerte, hablando de mi equipo. De hecho, era una veintena de oficiales que Massou había puesto a mi disposición, de quienes jamás diré los nombres para que no recaiga nada en ellos. Se lo llamaba el escuadrón de la muerte porque trabajaban conmigo. Concretamente, ¿cuál era su rol? Nuestro trabajo comenzaba al caer la noche. Yo iba a ver a los coroneles y a los oficiales de información de los diferentes regimientos para alivianar sus faenas más desagradables y cubrir aquellas que ellos mismos cumplían por sí mismos. Digamos que si hubiera existido el menor problema, todo había recaído sobre mis espaldas. Embarcaba prisioneros de los que no se había podido sacar nada, y en general, hubieran hablado o no, no salían vivos de Tourelle. O bien me confiaban los prisioneros en mal estado, y en ese caso, ¿los hacían desaparecer? Desaparecían. Le pregunta la periodista: ¿esta técnica de la desaparición fue inaugurada durante la batalla de Argel? Sí, no era posible emprender una acción judicial contra toda la gente que uno encerraba. Durante los 6 meses de la batalla de Argel, se arrestaron 24.000 personas. ¿Cuántas desaparecieron? Alrededor de 3.000. ¿Y sus superiores estaban informados de esto que usted hacía? ¡Qué pregunta estúpida! Yo tenía un talonario con papel, calco de 4 páginas, escribía en una página y se imprimía sobre las 3 siguientes. La primera era para Massou, la segunda para Salan, la tercera para Lacoste y la última para mí.
¿Y qué hacía con los cadáveres? Yo mismo los hacía desaparecer en las trincheras de la defensa aérea en Argel, o bien mis hombres partían a una veintena de kilómetros de Argel, nunca en el mismo sitio. En cuanto a Ben Mihidi, los hice enterrar en la quinta de Robert Martel. ¿No arrojaron algunos al mar? No, nunca. Igual sabemos que también los arrojaban al mar. Este en particular no soltó que los arrojaban al mar, pero se emprendía la propia versión francesa de los vuelos de la muerte a través de helicópteros. Los helicópteros salían y tiraban los cuerpos al mar Mediterráneo. Es muy interesante encontrar las justificaciones de la tortura. Todos los servicios de policía, la gendarmería, la policía judicial y los de inteligencia utilizan, en mayor o menor medida, la bañera, en donde el individuo es sumergido hasta la sofocación, acaso hasta el desvanecimiento, el tubo de agua, una especie de tubo de agua atado a unas canillas e introducido en la boca, y la electricidad. Las extremidades desnudas y 2 hilos eléctricos conectados a la corriente se le aplican como puntas de fuego en las diversas partes más sensibles del cuerpo: axilas, cuellos, orificios nasales, ano, pene, pies. Pero de un modo general, es el tubo de agua lo que, por la generosidad de su empleo, parece contar con las preferencias. Según la opinión de algunos médicos, el método del tubo, si es utilizado como indica su uso, no hace correr ningún riesgo a la salud de la víctima. No es el caso del método eléctrico, que puede ser peligroso si se lo utiliza en una persona cuyo corazón se ha afectado de alguna manera. Me inclino a creer que esos métodos son aceptables, y que si son utilizados de manera controlada en lo que se me ha descrito, no es más brutal que la privación de alimentos, de bebidas, de tabaco, o lo que siempre fue admitido. Son aceptables: asfixiar, electrocutar, torturar de diversas formas, ¿no? Es como lo normal. Incluso a pesar de la aplicación de todos estos métodos, el Frente de Liberación de Argelia ganó la guerra de Argelia, pero el costo fue catastrófico. Para que nos hagamos una idea, durante la guerra de Argelia, los franceses no enfrentaron grandes bajas. Era una fuerza expedicionaria. Lo mismo que en Indochina. En Indochina, cuando nosotros pensamos en el Viet Minh y el despliegue que hizo, no es que el Viet Minh era, digamos, muchas veces la principal víctima. La población civil sufrió una cantidad de bajas espantosas por comparación. Según Joseph Fontana, la guerra de Argelia, según los franceses, dejó 300.000 muertos argelinos, y según los argelinos, dejó 1,5 millones. De nuevo, en estos casos en los que la represión se ejerce de manera clandestina, es muy difícil cuantificar esto cuando el país está lleno de fosas comunes con población argelina. Bien, y tenemos números tan altos de desaparecidos. Acá alguien, no encontré el número de los franceses, pero yo estaba seguro en torno a 30.000, y acá Manuel me está diciendo que lo chequeó en 30.000. Yo estaba bastante seguro de que era algo así de 30.000 muertos. No es nada, 30.000 muertos franceses para 500.000 de muertos o 1 millón de muertos argelinos. Es una proporción espantosa de bajas. Así todo, el Frente de Liberación Nacional de Argelia ganó la guerra de independencia. Incluso hubo un golpe interno cuando Francia, las autoridades francesas, aceptaron la independencia de Argelia. Hubo un golpe interno por parte de los militares que encabezaban la represión para establecer un gobierno que sostenga a Argelia como parte de Francia, incluso cuando ya el gobierno francés había desestimado esto. Argelia inicia su independencia y su vida democrática con su primer presidente, que fue el gran líder nacional Ahmed Ben Bella, que había estado detenido por los franceses. Y tienen que reconstruir un país que ha sido devastado por una guerra que dejó un saldo espantoso de muertos y desaparecidos. Ahora, lo interesante es que Argelia al día de hoy denuncia a Francia por las terribles violaciones de derechos humanos que se desarrollaron durante la guerra, pero al día de hoy Francia no reconoce los crímenes que se cometieron en Argelia. El propio Macron ha planteado que Francia no va a hacer un reconocimiento que suponga una reparación para la nación argelina por haber torturado, asesinado y desaparecido a cientos de miles de personas. O sea, cometieron violaciones
derechos humanos de un nivel espantoso. De nuevo, yo les censuré algunas fotos, pero no se imaginan las cosas que hay sobre esto. Y así todo, no reconocen. Y hoy en día, esto hay que señalarlo, son las potencias que denuncian violaciones de derechos humanos en todos lados y no pueden reconocer que se cargaron a 500.000 de personas hace 60 años. Perdón, ¿no? Momento bajada de línea. Pero no puede haber nada más hipócrita que ni siquiera hacer una reparación institucional por haber cometido crímenes de lesa humanidad en esta escala. Ahora, el gran problema con todo lo que se generó durante las guerras de Indochina y Argelia, con todo el conocimiento y el saber que se forjó para la guerra de contrainsurgencia, es que los responsables de las prácticas terroristas llevadas adelante por las fuerzas francesas se dedicaron a exportar ese conocimiento a otros países. Es decir, las técnicas desarrolladas por los franceses llegaron a convertirse en doctrina militar de numerosos países del mundo. Estos héroes de la guerra de Argelia fueron después los instructores de montones de militares latinoamericanos, estadounidenses y también africanos. El manual de Roger Trinquier, La guerra moderna, llegó muy rápidamente a un país sudamericano que todos conocemos bien. La guerra moderna, que estructuró las bases de las doctrinas de la guerra de contrainsurgencia, se convierte en un insumo para la formación de represores y militares en América Latina. La primera misión militar francesa que trae las enseñanzas de la doctrina de la guerra revolucionaria, de la guerra moderna, llega a Argentina en 1957 para impartir cursos de formación en guerra moderna en la Escuela Superior de Guerra. ¿Cuál es el objetivo de la dictadura de la Revolución Libertadora? Apropiar estas prácticas, estas técnicas de guerra de contrainsurgencia para atacar al enemigo comunista y, ya que estamos, al enemigo peronista. En los años siguientes se formó una solidaridad y una serie de acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Francia y las Fuerzas Armadas de Argentina para desarrollar misiones permanentes de cursos y formación en guerras de contrainsurgencia. Es decir, de manera constante en los próximos años va a haber cooperación para el entrenamiento en estas prácticas de guerra de contrainsurgencia, tortura, eliminación de opositores políticos en Argentina. A tal punto que en Argentina tuvimos muy rápidamente nuestros propios manuales traducidos al español de La guerra moderna de Roger Trinquier. Se pidió explícitamente a Francia, como parte de estos acuerdos de cooperación, que manden numerosos ejemplares traducidos para que los militares argentinos puedan leerlo en su idioma. Muy pronto, la Escuela de las Américas empezó a demandar especialistas en técnicas de guerra de contrainsurgencia para establecer las doctrinas militares de la seguridad nacional. Bueno, la doctrina de la seguridad nacional, que preveía también el acercamiento entre militares y civiles, se influyó justamente por las enseñanzas de los militares franceses que fueron instructores en la Escuela de las Américas. O sea, la Escuela de las Américas era estadounidense. Pero ahí impartían clase también los militares franceses que formaron a los represores latinoamericanos que encabezaron las dictaduras de los años 60, 70 y 80. Y ojo con la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas tenía diversas sedes. Tenía sede en Panamá, pero también tenía sede en Estados Unidos. Y hubo distintos cursos que se desarrollaron en Estados Unidos para formar a militares latinoamericanos en técnicas de guerra de contrainsurgencia. ¿Y saben quiénes dictaban esos cursos de guerra de contrainsurgencia en Estados Unidos? Ni siquiera en Panamá, por ejemplo en Fort Bragg, en donde la Fuerza Aérea estadounidense formaba para operaciones especiales. El que dictaba cursos de operaciones especiales era Paul Aucers, el héroe de la guerra de Indochina, de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Argelia, el que decía que es magnífica la batalla de Argel por la descripción de los métodos que se utilizaban, estuvo entrenando militares latinoamericanos en operaciones especiales en Estados Unidos. Y esto
lo registra, por ejemplo, López Aufranc, general argentino del bando azul, que impartió cursos de guerra revolucionaria, de guerra moderna, para sus compatriotas en Argentina. Esas enseñanzas estuvieron detrás de la conformación de los saberes antisubversivos, represivos, que se utilizaron durante la represión de la dictadura de Pinochet, durante las dictaduras de Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, los represores de Perú, con Morales Bermúdez, ni hablar de las guerras secretas de la CIA en Centroamérica. Estas doctrinas, conformadas en Indochina y en Argelia, fueron exportadas a todos lados. Y en el caso de Argentina, el momento fundamental, aunque no el único, en el que se aplicó a gran escala, fue la última dictadura del proceso de reorganización nacional. La dictadura del proceso de reorganización nacional fue la dictadura más terrible, la más sangrienta, la más brutal y represiva y la más ambiciosa en sus objetivos de la historia argentina. La particularidad de la última dictadura es que fue la que se propuso aplicar en toda su escala y dimensión las tácticas de la guerra de contrainsurgencia con un saber antisubversivo que, como habíamos dicho antes, y como reconstruye el colega, y recomiendo ahora una lectura gratuita, Esteban Pontoriero, La represión militar en Argentina. Esteban Pontoriero es colega, doctor en historia, especialista en historia militar, es acá colega argentino, conocido, y su libro se puede adquirir gratuitamente. También lo pueden comprar. Recomiendo que lo compren. Es un gran aporte. Es un libro que reconstruye toda la evolución de las doctrinas militares argentinas desde 1955 hasta 1976 y el aporte de los franceses en ese proceso. Esteban Pontoriero plantea que se constituye un saber antisubversivo que incluya elementos de las doctrinas francesas, de la seguridad nacional estadounidense y aportes nacionales. Estaban tan experimentados los militares argentinos en las técnicas de lucha de contrainsurgencia que llegaron a formar a otros militares latinoamericanos e incluso a comandos estadounidenses que venían a ser formados acá. Fue durante esta dictadura que los métodos franceses se aplicaron a mayor escala, combinados con prácticas locales y saberes estadounidenses. ¿Saben qué es lo interesante? Que el ministro de Planeamiento Nacional, Ramón Díaz Bessone, o el ministro de Interior, Álvaro Jarguiendí, pueden decirnos ellos mismos lo que aprendieron de los franceses. Yo en general aprendí que no puedo poner videos porque salta el copyright de YouTube. Pero gracias a que muchos hacen aportes, podemos prescindir de que esto sea anulado y desmonetizado por lo que sigue. Pero me pareció que era muy necesario que ustedes puedan escuchar con sus propias palabras a los represores decir qué aprendieron de los franceses. ¿No? Sería bastante provechoso. Vamos a escuchar a los represores, ¿no? ¿Qué tienen para decir de lo que les enseñó Francia? La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores. Puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro, es la organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa. La creación, lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte. No, bueno, eso acá no se dio. Pero comandos que entran en las casas y...
se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. La picana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía la lucha. Métodos a los cuales no era ajeno también en algunos de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de la Policía Federal. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000, desapareció. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podíamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Fue una realidad y tal vez fue un error, porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia y demás. Acá un desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos. Con mucha eficacia se actuó, en no más de 3 años fue aniquilada la subversión. Los propios militares argentinos, los propios represores responsables del terrorismo de Estado, de prácticas genocidas en Argentina, reconocían los aportes que hicieron los instructores franceses que les enseñaron cómo efectuar las prácticas represivas que desarrollaron durante la dictadura. Así que todo lo que hemos hablado sobre los escuadrones de la muerte, sobre la escuela francesa, las doctrinas de la guerra de contrainsurgencia de Francia, no solo suponen un terrible crimen protagonizado por los franceses contra las poblaciones de Indochina y Argelia, sino que detrás de esto tenemos el saber, las doctrinas antisubversivas que los grupos de choques franceses de paracaidistas y otros comandos enseñaron a militares latinoamericanos para que reprodujeran en todo el mundo. Y uno podría pensar que no son responsables de que lo aplicaran en otros lugares. Pero lo cierto es que dentro de la concepción de la guerra moderna que los franceses sostenían, enseñar estas doctrinas era parte sustancial para evitar el ataque del comunismo a nivel mundial. Así que podemos decir que la escuela francesa de la guerra de contrainsurgencia no solo tiene las manos manchadas de sangre por los crímenes que cometieron en Argelia e Indochina, sino que también lo tienen por lo que enseñaron y aplicaron en otros países de América Latina y el mundo. Incluso en Vietnam, durante la Operación Fénix, cuando comandos estadounidenses replicaron las lógicas de la guerra de Argelia contra la población opositora vietnamita. Muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. Este es un video que trata sobre un tema sumamente escabroso y que ya se había trabajado en su momento en 2023. En este caso hemos decidido reeditarlo, mejorar el sonido, eliminar una suerte de tiempos muertos, silencios y demás que no hacían a lo que era la posibilidad de disfrutar de mirarlo y que el desarrollo sea mucho más fluido. Dado que en su momento hubo mucho trabajo de archivo, mucho documento detrás de la elaboración de este video, consideraba que era un buen material, que estaba bueno que esté reeditado para el canal. Así que esto forma parte de esta campaña que ya les he comentado en el pasado, que está orientada a esto. Tomar material que ya se había hecho y mejorarlo para que ustedes tengan una mejor versión en el espacio. Y de paso también sirve para difundirlo a aquellos que no verían este video porque está en el material antiguo del canal. Pero bueno, si les gusta lo que hace su servidor, si consideran que es valioso, no olviden ponerle like a este video, comentar, dejar algún comentario, una recomendación. Pueden compartirlo y si quieren pueden hacer aportes al alias El Profe Borda, ya sea en Argentina o desde el exterior a través de la cuenta de PayPal,
pueden utilizar los links en la descripción de este video y en el primer comentario destacado para poder mantener este canal vivo, o pueden hacerse miembros. Simplemente con hacerse miembros con una suma extremadamente modesta aportan un montón a que esto se siga haciendo. Si les gusta que reeditemos estos videos y que los dejemos más limpios, háganmelo saber, porque a veces tengo miedo de estar tomándome este trabajo y que no sume mucho para ustedes. Pero creo que es una buena oportunidad para tener un mejor material y que pueda ser usado para estudiar, para repasar o simplemente por disfrute. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. Esto será publicado un fin de semana, como estarán notando, y en general creo que es lo que voy a hacer esto, tal vez los sábados. Y bueno, nos vemos la semana que viene para volver a temáticas que siguen con el hilo de trabajo de este año 2025, en el que estamos hablando de Descenso a los Infiernos. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.